Hola, soy Analí y este es mi videoensayo sobre la película de La Llorona de Ramón Peón de 1933. En él problematizo acerca de la construcción social de la feminidad en el cine mexicano, para después aterrizar en el arquetipo de madre llena. No es casualidad que algunas de las primeras películas del cine mexicano hayan girado en torno a la mujer. Mejor dicho, acerca del estereotipo deseable de la mujer ideal. Tal es el caso de Santa, de Luis Gonzaga Peredo Reyes, de 1919, donde una chica toma un camino poco deseable y es fuertemente castigada por ello. Es menester ser juicioso y problematizar acerca de por qué, habiendo tantos temas, tantas posibilidades argumentativas para representar situaciones en el cine, la industria mexicana comienza su carrera utilizando a la mujer como punto de partida. En dichas películas no solo la mujer responde a ciertos cánones, sino que el hombre es dibujado también con unos rasgos característicos. La mujer casi siempre aparece en interiores, dentro de su casa, haciendo tareas del hogar. El hombre, por el contrario, es del reino del exterior, del espacio público, que es el medio donde se desenvuelve. Tampoco resulta extraño que el primer filme del género de horror del cine mexicano haya sido para llevar a la pantalla grande una antigua leyenda popular, usada para asustar sobre todo a los niños, La Llorona. En este caso hablaremos de La Llorona de Ramón Peón de 1933. En el presente texto argumentaremos que las mercancías de la industria fílmica, las películas, han sido utilizadas para determinar los comportamientos, proyecciones y deseos de las personas, que la industria cultural posee fuertes dispositivos para capturar y fijar las conductas que las instituciones hegemónicas desean que se creen o mantengan para producir y reproducir la estructura social. En este caso abordaremos el punto anterior desde las películas de la industria cinematográfica en México y nos enfocaremos en la imagen de la mujer en este medio masivo de comunicación. Lo anterior para dar lectura a estas imágenes y ver la repercusión que tienen en la sociedad. Esto es que posiblemente en esa época las películas fueron utilizadas para mostrar al grueso de la población el papel que debían desempeñar las mujeres, así como las consecuencias negativas que ocurrían cuando éstas no seguían dichos estándares preestablecidos, problematizando también sobre la maternidad y el arquetipo de madre deseada, como un continuum hasta nuestros días. Atendiendo al tema principal del curso de Introducción al análisis de las realidades complejas, propondremos aquí dos ventanas desde las cuales observar el fenómeno descrito anteriormente, desde una perspectiva macro y micro, pero lo más importante, desde el vínculo que hay entre ambas, con lo cual responderemos a la pregunta de ¿cómo complejizar el análisis de los fenómenos sociales? Otra arista que nos permitirá realizar un acercamiento desde la complejidad de los fenómenos sociales es atendiendo a la historicidad, como lo menciona Edgar Morin en la Epistemología de la complejidad. El conocimiento es una aventura en espiral que tiene un punto de partida histórico, pero no tiene término, que debe, sin cesar, realizar círculos concéntricos. El descubrimiento de un principio simple no es el término. Esta película de La Llorona fue hecha como experimentación en muchos sentidos. Producida por Ecofilms, buscó el éxito de las películas de horror que se acababan de filmar en Hollywood. Le apostaron a una donde el argumento es un melodrama romántico con desengaño. El terror devino de las consecuencias de tal desengaño. También le añadieron un toque detectivesco, con todo y un asesino por descubrir. Fue un éxito en taquillas nacionales. Este largometraje cuenta con un manejo del tiempo no lineal
y el desarrollo de la misma llega a un punto donde comienza la leyenda de La Llorona, aunque después hay otro retroceso en el tiempo, hacia la época de la conquista, que es cuando en realidad todo toma sentido, gracias al origen indígena de la Malinche, pues es la primera que invoca fuerzas ocultas para encarnar su venganza, que va a trascender en el tiempo, poseyendo cuerpos y matando gente, principalmente a hombres. Es por estos saltos en el tiempo que la historia se complica un poco, pero a su vez enriquece la cinta, muy compleja por cierto, solo que se vio limitada por las dificultades técnicas de su tiempo. No es por nada que esa misma leyenda ha sido retomada en el cine en diferentes épocas y hasta la actualidad sigue siendo un tema que de vez en cuando la industria cinematográfica vuelve a invocar, como el caso de Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda del 2007. En su libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir parafrasea a Engels, cuando menciona que desde etapas muy primitivas de la humanidad se estableció una división, en este caso sexual del trabajo. Y en sus primeras etapas, la mujer, gracias a sus dotes femeninas, como es la capacidad de procrear, se vio beneficiada y ocupó un lugar importante en esas sociedades. Pero luego, con la propiedad privada, aparece la familia patriarcal fundada en la propiedad privada. El hombre queda como dueño de la mujer y de todo el ámbito familiar. La mujer queda reducida y apartada al espacio privado, ya desde entonces. Esta vez a causa de su feminidad. El trabajo esencial que se le encomienda desde entonces es el de la maternidad, mismo que será el que la condena a reducir su humanidad a la condición de hembra procreadora. Luego de confinar al sexo femenino al espacio privado y depositar en ella los oficios apropiados para su condición femenina, entre ellos la procreación, se han buscado un sinnúmero de justificaciones de todo tipo para argumentar esa posición. Justificaciones biológicas, ideológicas, religiosas, de corte moral, etc. El caso de la religión judio-cristiana, sobre todo, es particularmente interesante, pues su sustento ideológico sirve también como pilar del capitalismo. Pues en este sentido, mientras la mujer se enajena con el mito de la maternidad, procrea los suficientes seres humanos explotables para que el engranaje capitalista funcione adecuadamente. Es posible asegurar que dentro de esa reorganización imaginaria y simbólica cabe la construcción social de la maternidad, como ya habíamos dicho antes, usada como carta en pro de la acumulación de capital. Entonces, si desde la conquista México se sometió al Imperio Español, comenzó a reproducir todo su episteme y adoptó las ideologías forzadamente. En ese reproducir subjetividad no es extraño que la industria cinematográfica nacional también haya sido utilizada para difundir modelos sociales, lo cual responde a la incógnita de los discursos que dio el cine desde la figura del sexo femenino. No olvidemos que el cine reproduce también discursos ideológicos. Es desde la antigüedad que la mitología ha sembrado el inconsciente colectivo con la idea de tipo de madre deseable y de mala madre. Aunque en este punto hay que precisar que la maternidad es también una construcción social y cada sociedad establece los cánones en cuanto a esto. Así vemos que la figura de la madre ha mutado a lo largo de la historia y ha variado de comunidad en comunidad. Hay que recalcar la idea de producir y de reproducir seres humanos occidentalizados. Dicho discurso maternal, que forma parte del paquete de un mandato de la feminidad, se disfraza de humanismo, realización femenina, y es hermano del mito del amor romántico, bajo la idea de que por amor se soporta todo. Es posible que desde épocas antiguas se le haya dotado a la hiena con el estereotipo de hembra devoradora de crías, como si a estos animales les hayan transferido características humanas, muchas veces
para que sirvieran de enseñanza casi pedagógica de lo que se debe y no se debe hacer. En este caso, que una madre mate a sus hijos. Es desde la antigüedad que la mitología ha sembrado el inconsciente colectivo con la idea de tipo de madre deseable. Cada sociedad establece los cánones en cuanto a esto. En este punto es prudente mencionar la historia de Medea de Eurípides, pues es un intertexto de la leyenda de La Llorona, ya que posee enormes similitudes. A su vez, hacen pensar que este estereotipo de mala madre ya forma parte del inconsciente colectivo de la humanidad, dada la brecha espacio-temporal entre ambas. La tragedia Medea de Eurípides nos remonta a la misión de Jasón y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Medea era esposa de Jasón y con su sagacidad y magia pudo ayudar a que dicha misión fuera llevada a cabo. Sin embargo, en un punto Jasón la traiciona y desposa a otra mujer. De nuevo usa su magia para vengarse y destruye a la nueva mujer junto con su padre, el rey de Corinto. El golpe devastador viene luego, pues mata a sus propios hijos procreados con Jasón, privándolo así de su derecho sobre ellos, y muy importante, arrebatándole su descendencia. Anteriormente se mencionaba que el dato de que el hijo varón de la Llorona era importante. La razón también tiene que ver con el caso Medea, pues en el primer caso se asegura de que el padre no transmita sus apellidos al primogénico y en el segundo le arrebata la posibilidad importantísima en ese tiempo del culto a los ancestros. Como menciona Cristina Palomar Berea en Malas Madres, la construcción social de la maternidad. La enorme diferencia entre ambas fueron las consecuencias de sus filicidios. A la Llorona se le condenó de por vida a vagar penando. A Medea se le permitió escapar sin mayores consecuencias. Esta diferencia también es de suma consideración al analizar ambos casos. Así, en la mitología y en las leyendas populares, incluso en la vida real, podemos observar un considerable número de casos de mujeres filicidas, a lo que cabe preguntarse, ¿siempre han sido tan penados estos casos de asesinato de madre a hijos? Para contestar esto, habría que voltear a ver otras sociedades en otros tiempos. Por ejemplo, Esparta. En la Esparta antigua buscaban una enorme fortaleza racial y era cosa común que las madres, al parir hijos deformes o con discapacidades, los asesinaran, así, sin mayores repercusiones. No había juicios morales al respecto. Leonor Silvestri menciona que en la antigüedad clásica, donde los espartanas hacían volar por el monte Taigeto a los hijos deformes, donde los niños podían ser expuestos, abandonados, en las calles, sin más por sus padres, donde solo las mujeres tenían control absoluto sobre la reproducción y la aparición de la prole, y el aborto llegaba hasta el momento de parir, donde una parturienta podía elegir en complicidad con quienes la asistiesen en ese trance, o sola, si el bebé vivía o no. Que una madre asesine a un hijo no era motivo para que nadie se rasgue las vestiduras. Además, dice en su texto, nosotras parimos, nosotras decidimos. Medea aniquila el ámbito doméstico que es propio de la mujer y resiste el papel de pura reproductora del linaje de su esposo. Respuesta reactiva a la exclusión-seclusión de las mujeres en Atenas en el siglo V. Ella transgrede la noción misma de la moral imperante como reacción a la opresión y a la humillación recibida. Objetivamente, su matanza no es mayor ni peor que la del héroe épico promedio. De hecho, su violencia es asistemática y privada. La investigadora Rosario Vidal Bonifaz menciona que el cine ya había demostrado en todo el mundo, pero fundamentalmente en Europa y Estados Unidos de América, su enorme potencial para imponer modas, modificar costumbres, reinterpretar mitos, prototipos y estereotipos, explorar gustos eróticos, generar nuevas formas de fanatismo e idolatría a través del Star System,
pero también y sobre todo el novedoso medio había demostrado sus capacidades propagandísticas, puestos al servicio de ideologías y regímenes políticos de la más diversa índole, desde el racismo y el clasismo. Las mecas del cine han inspirado a las industrias fílmicas de varios países, incluidos los países periféricos. Dicha industria muestra estereotipos de sujetos deseables, en este caso sujetos femeninos, bombardea ideologías a los espectadores, pero también es cierto que los espectadores suelen definir lo que quieren ver en la pantalla grande, y la industria, a su vez, se adapta a esos gustos para llegar al público en general y vender sus mercancías. Como lo menciona Krakauer, las películas de una nación reflejan su mentalidad de forma más directa que otros medios artísticos, por dos razones. Nunca son el resultado de una obra individual y se dirigen e interesan a la multitud anónima. Puede suponerse, por lo tanto, que los filmes populares, o para ser más precisos, los motivos cinematográficos populares, satisfacen deseos reales de las masas. En lo anterior se observa que los espectadores no solo son receptores de las ideologías, sino que también participan de cierto modo en la creación de lo que ven en la pantalla grande gracias a sus proyecciones en las mismas. Son partícipes de este modo, por medio de su subjetividad, de un aparato que representa, recrea y reproduce a las estructuras sociales. Esto nos interesa porque postula parte importante de analizar correctamente los fenómenos sociales complejos. El trabajar estas categorías y dimensiones nos puede brindar la oportunidad de tener un mayor acercamiento a este problema y a decidirnos por incorporar a las investigaciones el punto en donde se vinculan los dos, puesto que es más enriquecedor y tiene potencial de lograr un mayor acercamiento a los orígenes y explicaciones de los fenómenos sociales en general, como lo menciona Edgar Morin. Los problemas de la organización social solo pueden comprenderse a partir de este nivel complejo de la relación parte-todo. Vínculo entre macro y microsociología. Los individuos producen la sociedad, pero la sociedad misma produce a los individuos. Más allá de los juicios de valor, consideramos importante llevar a la discusión el tema de la maternidad, pues por un lado constantemente hay bombardeos del discurso promaternidad, del mito romántico de la maternidad por medio de aparatos ideológicos masivos como son la pantalla grande, la pantalla chica, campañas publicitarias en general. Y por otro lado, es un tema que, como ya vimos, se da por sentado, y no es común que pase por un discernimiento o juicio acerca de todo lo que implica. Junto con el amor romántico, son temas que conviene analizar y problematizar exhaustivamente. Pero principalmente pensamos que los fenómenos sociales que ya están dados por hecho y que forman parte del sentido común deben ser analizados como su misma complejidad lo exige, evitando las simplicidades, las naturalizaciones, pues como el mismo Semmelman lo menciona, no son fenómenos dados, sino que están dados dándose, no están fijados ni sujetos como una fotografía. Habrá que seguirles la pista en el tiempo y tomar en cuenta las diversas vertientes, paradigmas que les atraviesan, a la vez que en otro momento hay que vincular todos los descubrimientos acerca de los fenómenos para no verles como abstracciones o entidades independientes unas de otros. Solo así estaríamos acercándonos a desarrollar un efectivo dispositivo para analizar complejos fenómenos sociales.